Hola a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro teórico de Fundamentos de Ciencia Política 2. En este encuentro arrancamos la unidad 4 de la materia. En esta unidad particularmente vamos a hacer énfasis en los actores institucionales eh, de, de la política y vamos a trabajar específicamente dentro de esta unidad, por un lado, con la definición de lo que son los grupos de interés, los grupos de presión, y en la próxima clase vamos a trabajar con las burocracias, específicamente con las Fuerzas Armadas como ejemplo, pero vamos de lleno a lo que compete al comienzo de esta unidad. Y como todas las unidades en la materia, en principio lo que vamos a hacer en el marco de esta clase es tratar de arribar metodológicamente a una definición o a un recorte de lo que nos permite establecer el concepto de grupos de interés y grupos de presión. Así que hacia allá vamos. El primer problema de la definición o el concepto de grupo de interés tiene que ver con que una vez que nosotros salimos del análisis de actores tan claramente definidos como son los partidos políticos o los movimientos sociales, cualquier otro actor con alguna incidencia política podría ser clasificado como grupo de interés. Y esta situación dentro de lo que es el desarrollo académico generó y genera todavía hoy muchos problemas. Así como nosotros veíamos con los grupos, con los movimientos sociales, perdón, el problema con la definición de los grupos de interés se acrecienta mucho más, porque después de von Weime, que es un autor alemán de inicios de siglo, que intenta hacer una definición que es bastante limitada para el concepto de grupos de interés, el desarrollo de los estudios en torno a la temática fue generando que la conceptualización de cada uno de los autores que trabajaban la temática fuera diferente entre sí, y esas diferencias inhibían la posibilidad de comparación. Algo parecido a lo que veíamos en la última clase en relación a la conceptualización específica de los movimientos feministas. Bueno, pero mucho más grave, si quieren ponerlo en términos de las tensiones o las discusiones académicas, porque la imposibilidad de arribar a un concepto general dificulta aún más la delimitación del concepto. Y el problema, y esto lo va a señalar Solís Delgadillo en su texto, pero lo vamos a ver también en los planteos que nos va a hacer Kitchell, va a tener que ver con que mientras los autores reducen cada vez más las, lo abarcativo del concepto, ¿sí? A qué grupos específicos abarca este concepto de grupo de interés, a qué actores hace referencia, menor posibilidad de poder explicar fenómenos de la realidad, ¿no? Menor o mayor la dificultad de conceptualización empírica de manifestaciones de acción colectiva grupal que inciden sobre la definición de políticas públicas. ¿Por qué? Porque básicamente la dificultad en la definición del grupo de interés eh, y esta incapacidad de diálogo entre las diferentes posiciones académicas en la definición limita entonces la posibilidad de estudio. Si un grupo de interés son solamente, por ejemplo, por poner un ejemplo, los sindicatos, o un grupo de interés puede concebirse también como una organización no gubernamental, o un grupo de interés puede ser un agrupamiento no, digamos, concretamente institucionalizado y tiene incidencia sobre las políticas públicas. Entonces, a lo que vamos a ir hoy es a buscar estas distinciones en relación a los grupos de interés. Y allí el que aporta, digamos, una mirada muy interesante en términos metodológicos es Solís Delgadillo, cuando nos plantea esta propuesta de conceptos vecinos para poder distinguir efectivamente a los grupos de interés. Ustedes van a ver en el recorrido de su texto que la propuesta metodológica de distinción lo que permite es justamente escindir los rasgos principales de los grupos de interés que también se van a manifestar en el marco de otros actores políticos para poder dar cuenta de un concepto más abarcativo y por ende más comparable y generalizable de los grupos de interés. Y entonces, lo que va a empezar a plantearnos
digamos, la teoría en torno a los grupos de interés es esta distinción en relación a otros actores políticos que se encuentran dentro de la sociedad civil o de la arena político-institucional. Y la primera gran distinción, sobre todo porque hay una superposición muchas veces en algunos de sus accionarios o de sus repertorios, es la distinción entre grupos de interés y movimientos sociales. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque la condición de pertenencia voluntaria les cabe a ambos, ¿sí? Uno voluntariamente forma parte de un movimiento social, y porque los dos intentan tener un efecto sobre las decisiones políticas, ¿sí? Ya sea generando una demanda o tratando de canalizar hacia la arena político-institucional las alternativas de solución o las preferencias para la concreción de esa demanda. Ahora bien, los movimientos sociales, y nosotros lo vimos durante todas las clases anteriores, lo hacen a través de la aplicación de lo que Tarrow y Tilly van a llamar un determinado repertorio de protesta, que nosotros estuvimos analizando en clases anteriores. Los grupos de interés o los movimientos sociales, por ejemplo, en este caso las Madres de Plaza de Mayo, tenían o tienen un formato específico que a su vez las define de manifestarse para el reclamo de la concreción de sus demandas. Los grupos de interés tienden a tener accionares menos episódicos, ¿sí? Pues nosotros decíamos, los movimientos sociales se manifiestan en el momento en el que se abre una ventana de oportunidad política y a través de los liderazgos accionan a partir de la aplicación de esos repertorios de protesta específicos, sea las vueltas a la plaza, sea un piquete, sean los buses de la libertad o manifestaciones públicas de el número, ¿sí? Y el compromiso, como veíamos contigo. Los grupos de interés no lo hacen de esa manera, sino que tienen dentro de su lógica de acción colectiva una propuesta mucho más estructurada de acción, ¿sí? Esto significa que si bien los movimientos sociales no son meramente episódicos, y nosotros podemos ver que tienen algún nivel de estructuración en el tiempo, es mucho más laxo en relación a la lógica que tienen los grupos de interés. Existen grupos de interés que eventualmente, y como veíamos también, sobre todo cuando veíamos el caso de las mujeres, pueden intervenir y colaborar en los repertorios de protesta de los movimientos sociales. Sin embargo, el grupo de interés en sí mismo, en este caso, por ejemplo, una organización no gubernamental, como pueden ser Madres de Plaza de Mayo, tienen un accionar mucho más estructurado que el movimiento de reclamo por los derechos humanos en la Argentina, en donde este grupo de interés efectivamente participa, ¿sí? Entonces, la distinción entre el movimiento social y el grupo de interés, para el caso, por ejemplo, de los derechos humanos en Argentina, supone que el movimiento social incluye mucho más y a muchos más individuos, y con un accionar mucho más episódico, que las organizaciones que también pueden componer a ese movimiento social, ¿sí? Por eso los grupos de interés y los movimientos sociales pueden efectivamente estar conectados, pero los grupos de interés particularmente llevan adelante acciones por fuera de las manifestaciones de protesta de los movimientos sociales, con mayor continuidad en el tiempo, con una estructuración mucho mayor y eventualmente con algún nivel de institucionalización, ¿sí? Esto del nivel de institucionalización, vamos a ver en breve, que pareciera emparentarlos con los partidos políticos, pero no lo hacen. Porque una distinción más que se incorpora dentro de esto es que, si bien los movimientos sociales promueven una participación política efectiva, quizás quedan reducidos en esto, mientras que los grupos de interés no solamente promueven esa participación, sino que además se arrogan en algún punto algún nivel de representación. Y de ahí esta distinción entre grupos de interés o partidos políticos. ¿Por qué? Porque decíamos que los grupos de interés, a diferencia de los movimientos sociales, tienen algún nivel de institucionalización y se arrogan a sí mismos algún nivel de representación política, y entonces tanto partidos políticos como grupos de interés, así como también los movimientos sociales, buscan afectar decisiones políticas. Y tienen esta condición de institucionalización que permite una organización jerárquica, ¿sí?
una división de tareas al interior mucho mayor, mucho más estructurada que la que existe en los movimientos sociales que nosotros veíamos y estuvimos viendo hasta ahora, tienen una lógica mucho más horizontalizada de distribución de tareas y de poder. Por supuesto, como también en el caso de los movimientos sociales, tanto en los partidos políticos como en los grupos de interés, la pertenencia sigue siendo voluntaria, pero si bien grupos de interés y partidos políticos se institucionalizan y buscan representación, la búsqueda de responsabilidad política queda exclusivamente asignada a los partidos políticos. Los partidos políticos, lo vimos en la primera unidad o en las primeras unidades, buscan, ¿sí?, conseguir espacios que les asignen, además de la representación, una responsabilidad en relación a la toma de decisiones. Mientras que los grupos de interés no necesariamente buscan participar en lugares institucionales de gobierno. Buscan incidir sobre ellos, sin duda, pero no tienen ninguna intención de formar parte de la arena político-institucional como lo hacen los partidos políticos, ¿sí? Son actores políticos, los grupos de interés, que se configuran como una suerte de comunicadores entre la arena de la sociedad civil y la arena político-institucional, vincularían, serían esas correas de transmisión que existen entre los movimientos sociales, estos actores políticos que se conforman eminentemente desde la sociedad civil y desde allí actúan, y los partidos políticos que se conformarían dentro de la arena político-institucional y allí residen su accionar. Los movimientos, los grupos de interés son una correa de comunicación entre ambas arenas. Ahora bien, y esto que también ha salido en relación a si los movimientos sociales pueden ser movimientos terroristas y demás, también de alguna manera incidiría sobre los grupos de interés o tendría que distinguirlos en algún punto. ¿Por qué? Porque obviamente los grupos terroristas, así como los partidos políticos, así como los movimientos sociales, también buscan afectar decisiones políticas, también se organizan jerárquicamente y, por supuesto, como todos los actores que vimos hasta ahora, se conforman de manera voluntaria. Ahora bien, lo que distingue a los grupos terroristas de los movimientos sociales, decíamos, es el reconocimiento del Estado. Lo que distingue también a los grupos terroristas de los grupos de interés es no solamente ese reconocimiento del Estado, sino el accionar violento, ¿sí? Los grupos de interés no tienen accionar violento, nunca accionan por la fuerza, sino que por el contrario, los grupos de interés tienden a accionar o a trabajar o a buscar esa incidencia sobre las decisiones políticas a través de negociaciones, que también los distingue de los movimientos sociales, ¿sí? Los grupos de interés en este formato de canal comunicador entre la arena político-institucional y la arena de la sociedad civil, lo que establecen son los lazos y los vínculos para acercar demandas y propuestas de soluciones negociadas dentro de la arena político-institucional, ¿sí? Y esto nos lleva a distinguir los grupos de interés de dos actores que no necesariamente tienen que ser políticos o que no se conforman necesariamente como actores políticos, pero que inciden sobre las decisiones que se toman. Los stakeholders o el concepto stakeholder aparece dentro de la teoría económica, particularmente cuando se analiza la toma de decisiones y aparecen actores que deben ser tenidos en cuenta al momento de tomar una decisión política, ¿sí? Son aquellos que pueden verse afectados, por más que estén activados o no activados, por una decisión y que deben ser considerados, ¿sí?, ellos y sus preferencias al momento de tomar una decisión. Los grupos de interés pueden ser stakeholders, como así pueden combinar su accionar con los movimientos sociales, pero no todos los stakeholders, no todos aquellos que tienen que ser tenidos en cuenta conforman grupos de interés, ¿sí? La representación no es una condición que los stakeholders tengan. Los grupos de interés, decíamos recién, sí, se arrogan representación política. En eso se distinguen de los movimientos sociales y en eso se distinguen de aquellos que tienen que ser tenidos en cuenta. En este gráfico que vemos de, por ejemplo, todos aquellos grupos que deben ser tenidos en cuenta en, por ejemplo, la aplicación de un programa nuclear, vemos que hay una comunidad científica que no necesariamente se puede conformar como grupo de interés, o el gobierno, que es considerado como un actor político distinguido, los medios, que sí pueden ser considerados como un grupo de interés, aunque en este caso puede que no, ¿sí? ¿Se entiende? No se arrogan representación necesariamente. El público, que efectivamente puede considerarse como un grupo de interés,
los empresarios que pueden considerarse como grupo de interés, pero la homologación del concepto de stakeholder al grupo de interés es compleja y problemática, y es una de las distinciones que requerimos hacer para poder separar, cuando nosotros analizamos la aplicación de algún tipo de política pública o programa, a los grupos de interés de aquellos que se ven afectados por esta política pública. No todo aquel que se ve afectado por esta política pública va a necesariamente conformar un grupo de interés, ¿sí? Y también es importante distinguir, porque hacíamos mención a que algunas organizaciones no gubernamentales pueden conformar parte o pueden conformarse y son consideradas grupos de interés, distinguir a los grupos de interés del lobby. Hoy no necesariamente vamos a trabajar el lobby como concepto y a los lobistas como actores, lo vamos a ver un poco más adelante, pero el lobby es, en alguna medida, el formato de acción colectiva que llevan adelante los grupos de interés. Ahora, no todo lobby es llevado adelante solo por los grupos de interés, ¿sí? El lobby es esta dinámica o esta acción a través de la cual se trasladan o se transmiten las demandas a la arena político-institucional por parte de los grupos de interés, sí, pero se trasladan no solamente las demandas, sino alternativas de solución para las problemáticas que se plantean. Es el formato de acción específico que tienen los grupos de interés para vincularse con la arena político-institucional. Si no la vieron, yo no sé si sigue estando en alguno de los 3.000 millones las 3.000 millones de plataformas de streaming, ojalá sí. Hay una película muy gráfica de cómo funciona el lobby. Argentina no tiene ley de lobby, y lo podemos discutir eventualmente, pero Estados Unidos sí la tiene, y en ese sentido hay una película espectacular que se llama Gracias por Fumar, que muestra claramente cómo se lleva adelante la práctica del lobby y cómo se conforman algunos grupos de interés estructurados, de pertenencia voluntaria, pero que se arrogan representación sobre una determinada población o un determinado grupo y tratan de trasladar a la arena política institucional sus demandas, y les recomiendo muchísimo que la vean. En el caso de Gracias por Fumar, se muestran muy claramente básicamente los protagonistas son los lobistas de tres grandes áreas, el tabaco, las armas y el alcohol, y su vínculo con el Congreso de los Estados Unidos. Y ahí se ve cómo el lobby funciona justamente como ese mecanismo de acción específico para los grupos de interés, ¿sí? Ahora, bien, habiendo avanzado en esta propuesta metodológica que nos da Solís Delgadillo de escisión de características propias de cada uno de los actores, de alguna forma podemos avanzar en una definición, cuanto menos mínima, de qué es un grupo de interés. Claramente es una asociación voluntaria, ¿sí? Dijimos que la condición de pertenencia voluntaria es común a básicamente todos los actores políticos que estábamos analizando. Ahora, a diferencia, como decíamos hace un rato, de los movimientos sociales, tienen un nivel de permanencia y de estabilidad en tiempo determinado justamente por la institucionalización que se dan a sí mismos en función de las prácticas que llevan adelante. Además, lo que hacen a través de esa institucionalización es ejercer presión sobre decisiones políticas sin arrogarse responsabilidad política, ¿no? En esa distinción que hacemos entre partidos políticos y grupos de interés, y lo hacen a través de la aplicación de métodos no violentos, particularmente lo hacen a través de la aplicación del lobby, ¿sí? Y decíamos que no hay intención entonces de responsabilidad política. Organizaciones como Greenpeace y organizaciones no gubernamentales forman parte de los grupos de interés, sindicatos forman parte de los grupos de interés, cámaras empresariales forman parte de los grupos de interés, ¿sí? Cada una de estas condiciones, o sea, estas condiciones mínimas nos permiten englobar dentro del concepto de grupos de interés formatos muy diferentes de asociaciones voluntarias estables en el tiempo con intención de afectar decisiones políticas a través de medios no violentos y particularmente a través del lobby, sin tener responsabilidad política sobre las mismas, ¿sí? La diferenciación que hay es enorme al interior, pero esta condición mínima nos permite agruparlos y analizarlos como un actor político diferenciado de los que ya veníamos trabajando.
Decíamos que los grupos de interés se arrogan representación, pero también se arrogan condiciones de participación política. Y lo que intentan hacer es, o lo que podemos distinguir, son dos dimensiones a través de las cuales puede tomar un formato de movilización un grupo de interés, ¿sí? Puede ser a través de esta dimensión institucional que va a distinguirlos en función de cómo se trasladan esas demandas, cómo se acciona efectivamente sobre la arena político-institucional, o lo podemos hacer a través de una dimensión funcional que refiere al método a través del cual se intenta dar solución a los problemas de acción colectiva que tenga cada una de estas organizaciones. Retomemos entonces esta distinción que hacemos en relación a las dimensiones sobre las cuales se pueden analizar los actores políticos para distinguir específicamente en dónde podemos ubicar a los grupos de interés. Cuando nosotros pensamos en una dimensión institucional, estamos pensando en los niveles de organización que puede tomar el grupo, básicamente, y digamos, la relevancia es la palabra, ¿sí? ¿No? El peso que tienen los cauces institucionales, el formato de la institución, digamos, las jerarquías internas que se establecen para poder distinguir a cada uno de ellos. Mientras más jerarquizada se encuentra una organización, mayor su nivel de institucionalización. Lo veíamos con Panemian con los partidos, lo veíamos cuando trabajábamos la conformación identitaria de los movimientos sociales. Mientras nosotros podamos efectivamente ver los niveles de organización que toman, o sea, cuán jerarquizados y cuán organizados institucionalmente se encuentran los grupos, vamos a poder hacer una distinción también en relación a los actores políticos en general. Y esa organización que van a tomar, esa jerarquización que van a tomar, va a definir muchas veces el formato a través del cual van a tratar de intermediar los intereses, las preferencias, ¿sí? Que nosotros veníamos viendo. Cuando la intermediación de esas preferencias, o sea, la búsqueda de traslación de esas preferencias se estructura como una alternativa antiinstitucional, ¿sí? Que rechaza de alguna manera las jerarquías y las, eh, y las institucionalizaciones, vamos a observar un actor político grupal que se conforma de manera más horizontalizada, mientras que aquellos que conciben los canales institucionales como un espacio compatible, ¿sí? Analogable o viable para la traslación de las demandas, van a tomar estrategias o alternativas de intermediación de intereses más de lógica compatible, ¿sí? Van a utilizar esos canales institucionales y van a utilizar otros para trasladar esas demandas. Luego tenemos actores políticos, como los partidos políticos, que directamente codifican su intermediación de intereses a las estructuras institucionales preexistentes, ¿sí? Y esto es lo que hacen los partidos políticos. Redefinen redefinen la intermediación de intereses eh, a que se analoguen o se adapten a los canales institucionales. Los grupos de interés tienden a conformarse como actores políticos cuya estrategia y cuya estructuración institucional es de lógica de compatibilización, ¿sí? Mientras que cuando analizamos la dimensión funcional de los actores políticos, nos preguntamos la motivación, una pregunta muy olsoniana, que tiene que ver con el por qué los individuos se movilizan para llevar adelante sus demandas, ¿sí? Y cómo se configura esa estructura de preferencias y esa estructura de incentivos para sostener esa movilización en el tiempo, ¿sí? Esa participación dentro del grupo en el tiempo. Y
desde la propia lógica olsoniana, allí es donde aparecen los incentivos, ya vimos, selectivos, positivos, negativos, sociales, que mantienen a los individuos como conformando el grupo y accionando en favor de la concreción de esas preferencias. Lo que requiere esta dimensión funcional es una capacidad de establecer cuáles son esas demandas y, como nos marcaba bien Olson dentro de su teoría, esta dificultad que aparece en términos de la definición de los problemas de la elección social, ¿sí? Hasta dónde los individuos están dispuestos a ceder sus beneficios personales por la concreción de un beneficio grupal. Y allí es donde aparecen fuertemente los liderazgos que, para el caso de los grupos de interés y desde la teoría que plantea Kitchell, van a ser definidos como innovadores, sociales, que van a determinar los formatos de organización que permitan, en el caso de los grupos de interés, una participación más extendida en el tiempo y más estructurada, a diferencia de lo que harán los innovadores sociales en el marco de los grupos de los movimientos sociales, que van a tener una conformación más esporádica, que van a condicionar las acciones que se lleven adelante para la concreción de esas preferencias, ¿sí? Esto va a confluir en una propuesta de distinción de agregaciones de demandas y, o sea, de cómo se conforma, digamos, el grupo en sí mismo, cómo convergen las preferencias individuales en la búsqueda de llevar adelante acciones grupales, colectivas, para la concreción de las mismas, ¿sí? Cada movilización, todos los actores políticos se movilizan de una manera u otra. Los partidos políticos lo hacen a través de elecciones, los movimientos sociales lo hacen a través de la aplicación de sus repertorios de protesta, los grupos de interés lo harán a través de la aplicación de esta dinámica más de tipo lobby que llevan adelante, pero van a definirse a sí mismos en función de cuánto, digamos, inviertan grupalmente en la estructuración o la organización de la acción colectiva que van a llevar adelante y de la definición de las preferencias que cada uno de ellos tengan. Y ahí Kitchell nos plantea una distinción bastante propia o apropiada para poder pensar dónde nosotros podemos ir ubicando a los diferentes actores políticos para poder distinguirlos entre sí en relación a esta inversión que se hace en la definición de la estructuración de preferencias y de la, digamos, de la alteración o la modificación del status quo. Y plantea que nosotros podemos distinguir a los diferentes actores políticos en función de la inversión que hacen en acción colectiva y elección racional y las prácticas de movilización que tienen para la intermediación de esos intereses. Cuando las prácticas son de tipo antiinstitucionales, cuando hay como, digamos, una movilización por fuera de los canales institucionales, entre muchas paréntesis, gubernamentales, estatales, establecidos, y la inversión en la resolución de problemas de acción colectiva y elección racional, o sea, la generación de incentivos es reducida, nosotros vamos a poder encontrar una definición de movimientos sociales también, ¿no? Kitchell quizás en este planteo rechaza un poco la postura que nos va a proponer Munk, en donde efectivamente los movimientos sociales sí hacen una inversión en acción colectiva y elección racional, lo que pasa es que la hacen comparativamente mucho más reducida de lo que lo van a hacer los grupos de interés o los partidos políticos. Los partidos políticos que, como ven, siempre llevan adelante prácticas institucionales de lo que vamos a llamar codificadas, o sea, siempre, o sea, la movilización para este tipo de actor político siempre va a estar determinada por la participación en una elección. Ese es el momento movilizador de los partidos políticos en términos de las pertenencias
completas y totales, ¿sí? Desde el elector hasta el líder. Luego atravesarán, o trabajarán desde los canales institucionales para la resolución de esta inversión entre acción colectiva y elección racional. Mientras que los grupos de interés van a invertir en acción colectiva, efectivamente, a partir de esta lógica estructurada y institucionalizada y jerarquizada que van a tomar, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, piensen en un sindicato, piensen en un grupo empresario, piensen en una organización no gubernamental. Tienen al interior una definición de la institución en sí misma, tienen prácticas constantes, ¿sí? Otra vez, no episódicas, que lo que permiten es determinar diferentes formatos de acción, el lobby como uno de esos, pero no exclusivamente, y que les permiten funcionar como correa de transmisión, otra vez, entre demandas que pueden ser generadas por otro actor político, como pueden ser los movimientos sociales, pero ellos tienen esta capacidad de transmitirlas de una manera distinta y diferente a la arena político-institucional. Esto plantea, en todas las cuestiones que nosotros vamos revisando, plantea el vínculo entre este actor político y la democracia como régimen, ¿sí? Los espacios que la propia democracia genera para la aparición de estos actores políticos y el efecto que la aparición de estos actores políticos tiene sobre el régimen, ¿sí? La lógica pluralista, que es básicamente desde donde en general nosotros partimos para hacer los análisis de los actores que vamos identificando, supone que la existencia de los grupos de interés tiende a fortalecer la democracia. ¿Por qué? Porque básicamente genera un nuevo espacio de participación, y en este caso no solamente de participación política, como serían los movimientos sociales, sino también de participación y de representación, que sin contar con una responsabilidad política específica, logra jerarquizar y establecer preferencias para ser trasladadas a la arena política, ¿sí? Esta particularidad de los grupos de interés que se distingue de la conformación que toman los movimientos sociales, no porque los movimientos sociales no pueden establecer preferencias o no puedan reclamar una serie de demandas y tratar de trasladarlas, sino particularmente porque los grupos de interés manejan canales de acción colectiva diferenciados a los que tienen los movimientos sociales, y entonces logran una incidencia distinta, ¿sí? Y una inversión en acción colectiva diferente a la que tienen los movimientos sociales sobre la arena política institucional. Y también es diferente la inversión en acción colectiva que hace un grupo de interés a la que hace un partido político, ¿sí? Tiene que ver con básicamente esta acumulación de participación más representación más responsabilidad. Es, si quieren, escaladamente, los movimientos sociales son participativos, los grupos de interés son participativos y representativos, y los partidos políticos son participativos, representativos y responsables en relación a la jerarquización de las demandas y la traslación de demandas. Y además, lo que generan los grupos de interés es la aparición de, si quieren, una nueva arena, un nuevo espacio en donde se licúan costos de negociación para la concreción de las políticas públicas, ¿sí? ¿Son positivos para la democracia? Eso depende mucho del posicionamiento que se tenga de las diferentes teorías en relación a la incidencia. Para la teoría pluralista definitivamente son positivos para la democracia. Cuando pensamos en una perspectiva más bien clasista, la aparición de los grupos de interés tiende a generar algún tipo de ruido en relación a la cuestión representativa, y entonces, digamos, plantea algún tipo de problemática diferente para la concepción que se tiene del régimen democrático. Sin embargo, lo que no puede ser negado, y desde aquí nos paramos nosotros, o por lo menos se para la cátedra, es que la aparición de diferentes actores políticos que logren trasladar de modo distinto las demandas que emergen desde los individuos, y que logren con formatos diferenciados articular la acción colectiva, ¿sí? Y por ende
reproducir escalas de jerarquía o jerarquías de preferencias para la toma de decisión política es muy productivo y muy positivo para la democracia porque lo que permite es la aparición de las diferentes voces y los diferentes reclamos y la necesidad de por lo menos abordarlos para que estos sean tenidos en cuenta. Vamos a seguir trabajando, igual la unidad de actores institucionales, nos vamos a volver a encontrar el lunes que viene en un video para trabajar específicamente la cuestión de militares, y por la tarde de este lunes 22 de junio a las 7 de la tarde, además vamos a contar con una charla especial con el secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, y ahí él nos va a permitir ir distinguiendo también esta incidencia que tienen los diferentes actores políticos en el marco del accionar político específico de un gobierno, ¿sí? Muchas gracias por todo y nos vemos la clase que viene.